Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco Trato. Hoy tenemos con nosotros al diseñador, dibujante y sobre todo músico Víctor Coyote. Muchas gracias por venir, Víctor. Hola, pues nada, estoy encantado de estar aquí, la verdad. Víctor lleva activo desde los 80, apostando siempre por la música popular y latina, yo diría que a contracorriente. Y recomiendo mucho su último disco, Las Comarcales, donde se ve un nivel de madurez y sobre todo de canciones que a mí por lo menos me ha llegado bastante. Me gustaría contigo empezar desde el principio y preguntarte cuáles fueron tus primeros contactos con la música popular, la primera vez que algún tipo de música o concierto te dio un subidón así fuerte. Bueno, a ver, yo en principio empecé pues hacia finales de los 70 por ahí, sí, los 70 más o menos, empecé a saber música. Bueno, yo de pequeño, muy de pequeño escuchabas a los Bravos y esas cosas. Pero bueno, después ya empiezas a oír música y bueno, te centras un poco en el rock, pues porque era la cosa juvenil, digamos, tal, ¿no? Y entonces, pues por ahí iban los tiros, ¿no? Y a cosas de rock, pues Iggy Pop o los Allman Brothers también. Tuve mi etapa esa de Yes y esas cosas, pero me duró muy poco porque Yes eran muy plomos. Y entonces, pues bueno. Y nada, y después enseguida me gustó Santana también, que era en la época así, la época de Santana, que era muy potente y eso. Y bueno, por ahí iban los primeros tiros. Y bueno, Santana ya tenía un fuerte componente latino, ¿no? Y después a raíz de ahí, pues el pub rock, el punk, todas esas cosas, el punkabilly, porque yo empecé haciendo rock and roll clásico. Y después, pues bueno, pues a partir de ahí empiezas a ver que puedes acceder a más cosas, porque además en el fondo hay muchas canciones de los 50 que son mambos o la música toda de Nueva Orleans del profesor Longer tiene mucho que ver con la rumba y esas cosas, ¿no? Y entonces empiezas a abrirte un poco así. Sí, es curioso porque la música negra y la latina tienen mucha relación, de hecho se llama música afrolatina, eso se usaba antes, ¿no? Sí. Pero en España hay una rama que tiene mucho prestigio, que es la música negra, y otra que nunca lo ha tenido, que casi nunca lo ha tenido, que es la latina, ¿no? Sí, es que bueno, aquí ha habido una cosa una idea muy mala, que es la idea esa de que todo lo que se oía en tiempos de Franco era franquista y todo lo que se oyó y todo lo que se oyó después era democrático. Entonces, a mí me parece que eso es una simplificación bastante absurda y bastante tonta, porque bueno, pues porque no todo lo que se oye en el sur de los Estados Unidos es racista y no todo lo que se oye en Nueva York es cosmopolita, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí nace un poco esa cosa y un poco todo ese rechazo que hubo, toda esa cosa de ansia de Europa, de desprecio a 300 millones, a toda la cosa de la hispanidad y todo eso, pues generó un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, y además por parte de gente muy intelectualmente solvente también era defendido. Quiero decir que hubo una época de progres que sí que se compaginaba la cosa digamos europea con la cosa sudamericana, ¿no? Quiero decir que Sí. hay un grupo de progres, digamos, que escuchan a George Brassens y también escuchan a Quilapayún. Ahí eso me parece más nivelado, ¿no? El tema. O a Mercedes Sosa, o a Víctor Jara, o todo eso, ¿no? Pero normalmente siempre ha tirado mucho hacia el lado europeo, las ansias de Europa, como si las ansias de Europa nos fueran a librar bueno, no sé, es verdad que evidentemente Europa era un mundo mucho más al día y mucho más contemporáneo que la España de Franco, pero no se puede confundir enteramente todas las cosas, ¿no? ¿Y cómo decides formar, empezar a tocar en grupos? Porque a mí me da la impresión de que, aunque encajas muy bien en la movida y en el ambiente que había en los 80, siempre había un punto a contrapié también, ¿no? Con la estética o las ideas del momento.
Sí, bueno, yo estaba estudiando, yo cuando estaba en Madrid ya, que empecé a tener grupos, estaba en Madrid, estaba estudiando Bellas Artes. Entonces yo en principio no tenía voluntad de formar grupos ni nada. También en Bellas Artes en aquella época tampoco era tampoco era como las escuelas de arte, estas inglesas de donde iba Bowie y toda esa gente, sino que era una cosa mucho más rancia y como más de pintura tradicional, que después en el fondo yo agradezco haber tenido una formación clásica digamos, en las cosas plásticas, de la misma manera que también al final agradezco tener una formación más popular en la música, ¿no? O sea, tengo dos formaciones distintas en dos campos. Y entonces, pues bueno, ahí lo que pasa es que salió el primero Doctor Feelgood, que me gustaba mucho, y después el tema punk, que a mí me gustó mucho también. Y entonces dices, bueno, pues voy a hacer un grupo pues para decir canciones y para hacer cosas y para gamberrear un poco y para hacer versiones de cosas de rockabilly antiguo, que a mí me gustaba mucho también. Entonces ahí salió un poco el impulso de hacer un grupo. Claro, cuando yo oía Yes no aspiraba a convertirme en teclista porque me quedaba muy lejos. Pero claro, después del punk y tal podía cantar y coger una guitarra. Pero ¿tú crees que los Coyotes tenían que eran como algo que encajaba con la movida, pero que iba con algún paso cambiado también? Porque toda la imaginería era un poco diferente Sí, sí, sí. Al principio de todo hacíamos rockabilly clásico, que era una cosa que no era moderna. O sea, a ver, evidentemente, ya que nos ponemos aquí vamos a entrar de lleno en la cosa clases sociales y tal, y movida y esas cosas. Los rockers siempre han sido cenutrios y de barrio. O sea, quiero decir, cenutrios no, cenutrios es porque me gusta a mí la palabra. Sí. Pues como gente de barrio. Y entonces, entre la gente de la nueva ola, algunos gustábamos, pero otros les parecíamos una cosa como muy rancia. Cuando los mods estaban haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Pero con Inglaterra, ¿no? Entonces, eso por un lado, ahí fuimos con el paso cambiado porque éramos más rancios que los modernos y después ya saltamos a hacer la cosa un poco latina, que ahí ya no es que fuéramos más... después pasamos por la etapa punkabilly, después pasamos a la etapa latina. Y en la etapa latina sí que estábamos del paso cambiado, que la gente no sabía si era de broma o no era de broma, porque como había aquella canción también de Siniestro Total que se llamaba El Sudaca nos ataca, Sí. porque como toda esta cosa, pues eso, pues toda esta cosa de atacar al portugués, de atacar al Payo Pony y todas esas cosas, ¿no? Por si estás por encima. Yo, por ejemplo, que soy de Tui, frontera con Portugal, Sí. la gente le molaba mucho estar un escaloncito más arriba que los portugueses, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado y todo eso ha revertido en el bobo romanticismo ese de los progres del 25 de abril, que es como si Portugal fuera un país revolucionario comparado con España, cuando es prácticamente un país muy parecido, ¿no? Entonces, quiero decir que la revolución del 25 de abril está mejor vendida, hay un logotipo, hay una escopeta, un clavel y no sé qué, pero eso fue una cosa que hicieron los militares, porque estaban hasta los cojones de que todo el mundo en Portugal estaba hasta los cojones de hacer 5 años de mili, no sé si eran 5, 4 o 6 en Angola, vamos. Y entonces era un poco esa historia. Al final, los procesados en la revolución de los claveles fue un señor de la PIDE que como tenía 82 años, a los 6 meses le dieron puerta. O sea, que quiere decir que revolución, 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 revolución. O sea, no es que aquello fuera una revolución y nuestra transición fuera una fascistada para darle de tal, no. Estaba bastante más igualado todo, ¿no?
Sí, creo que es muy interesante esto que dices, que en la época molaba lo de quedar un poquito por encima de los portugueses, por ejemplo, o de cualquiera que fuera, ¿no? O la canción esta de Vamos a matar hippies a las Islas Cíes, parece que muchas canciones son de... o qué público más tonto tengo, muchas canciones son como de quedar un poquito por encima de los demás, mientras que... Bueno, sí, pero mientras tú hablas del público, pues el público es el que va a verte. En definitiva, Sí. estás echándote piedras contra tu tejado. Y los hippies también me parece porque había razones de sobra. Pero bueno, pero lo del... quiero decir que a Cristiano Ronaldo se decía, ese portugués hijo puta es. O Sí. sea, quiero decir, lo de portugués era como un insulto, vamos. Sí, sí, pero quiero, Sí. al contrario que eso, las canciones de los Coyotes eran como muy de la gente normal, ¿no? Tenéis un disco que se llama Las Noches Calientes del Barrio, otra canción que se llama El Típico Español, que eran canciones de cosas que te pasan cada día en España, mientras que la movida era de cómo queremos ser héroes, queremos ser gente especial, que destaque, todo eso. Sí, bueno, Ese es el... sí, sí es verdad que la movida usaba una cosa elitista y elitista pop, o sea, un rollo pop que es como general, ¿no? O sea, una cosa de somos Warhol, somos el Bote de Colón, una cosa así un poco como si todo el mundo viviera permanentemente en el Estudio 54 o en la Factory de Andy Warhol, cosa que evidentemente no era así. Yo es verdad que siempre tampoco hice nunca canciones, otro género que también había mucho que era las canciones de vídeo con gasolinera, ¿no? Esas canciones como de pues yo voy con mi Cadillac y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, yo hice alguna canción, bueno, hice una que era lo que dice Mari, que era la historia, que era una especie de telenovela de una chacha filipina con un señor de barrio ahí medio macarrilla. Sí, yo siempre he procurado que las historias tuvieran algo que ver con lo de aquí. Aunque a veces también en 100 guitarras, por ejemplo, es una canción sobre una revolución de mujeres en Centroamérica. Ahí también me voy yo un poco a la gasolinera del medio oeste, quiero decir que ahí me voy a un sitio lejano. Pero sí, procuraba que las cosas fueran un poco que se pudiesen palpar, que no fueran peliculeras y que no fueran pop todo el rato. No fueran pop todo el rato. Porque luego el caso, otro grupo que apostó por lo latino más o menos a partir de cierto punto en su carrera, que son Radio Futura, apostaban por lo latino, pero tenían como un aura intelectual que era muy poco callejera y muy poco de barrio, ¿no? ¿No crees? Sí, sí, es verdad. Y después eh, sí que había cosas de que, de que cosas como de pueblo. En ese sentido estaba bien. Sí es verdad que tenían un punto un poco más elitista en las letras. Yo de todas maneras, Radio Futura es un grupo que, tanto Radio Futura como Santiago Serón, un grupo y gente que merece toda mi consideración porque me parece de los mejores que había en la época, tanto Radio Futura. Había cosas que a mí no me gustaban, otras que me gustaban muchísimo. Y me parece que está muy bien la trayectoria, vamos, de estos. Y Radio Futura me parecían un grupazo, vamos. Sí, sí, no lo decía como crítica. A mí Sí, me sí, parece que sí. son de lo mejor que ha dado el pop español y luego los trabajos teóricos también sobre la música negra en España de Santiago Serón me parecen que estás aprendiendo todo el rato cuando los lees, claro. Sí, a ver, también ahí pasa una cosa que es que Auserón y yo somos diferentes en el sentido de que yo enfoco la música desde el punto de vista de hacerla. O sea, yo pocas veces he explicado, aquí he pillado un ritmo de no sé qué, aquí he pillado un ritmo de no sé cuántos, y Santiago no, Santiago lo ha hecho desde otra manera, que a mí me parece ni mejor ni peor, pero es verdad que a veces a la gente hay que darle pistas para que pille un poco para que pille un poco las cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre he tenido una cosa de esas macarra de decir, yo no voy a explicar que esto es una cumbia porque esto lo sabe todo el mundo que es una cumbia y el que no lo sepa que espabile, ¿sabes? Pero esa actitud que en principio parece como natural, a lo mejor también es un poco... al final es como más difícil de pillar.
De eso tenía una pregunta que me interesa mucho sobre el rollo de explicar explicar la música, desde la prensa musical hasta niveles más académicos o algo así. A mí una cosa que me fascina es que algunos de los países con mayor producción musical no tienen absolutamente ningún tipo de estructura teórica ni nada. Por ejemplo, Jamaica, que es una islita súper pequeña que no tiene ni prensa musical, ni universidades dedicadas a la musicología, ni nada de eso, ha creado una cantidad de innovaciones disparatadas, ¿no? Y luego un montón de guetos en Sudamérica y de sitios que eran antiguos ciudades de esclavos, donde la cultura es muy baja, el nivel de innovación musical es muy alto. Entonces me parece una cosa como fascinante. Sí, es una cosa bastante flipante y bastante normal, o por lo menos lo era en Nueva Orleans. Nunca ha habido nadie ha explicado nunca lo que pasaba, ¿no? Y después hay cosas que yo que oigo bastante estos programas, sí. A mí me sorprendía mucho que el de Vetusta Morla, que era el guitarrista, ¿no? Guille Galván, sí. Comprendiese la salsa yendo a Venezuela, a un sitio que probablemente sería de pijos venezolanos, sí. ¿Me entiendes? Probablemente. No, bueno, no lo sé, me atrevo a decirlo. Quiero decir, la salsa no es una cosa extraña en España. Sí. Aquí se ha escuchado salsa de toda la vida. Yo en Galicia he escuchado orquestas tocando cumbias. Los paisanos en Galicia a la cumbia le dan un xeitiño. O sea, eso la culpa la han tenido también esa gente que ha asimilado la música de las orquestas y los merengues y las rancheras y todo eso a Franco. Eso no tiene nada que ver con Franco. O sea, entonces, a mí me sorprende que alguien necesite sudar la salsa para o sea, a ver, la gente no ha necesitado ir al estudio 54 de Warhol para que le gustase, y la gente no ha necesitado pasearse, las chicas no han necesitado pasearse, las chicas de los 80 no han necesitado pasearse, los flechazos no han necesitado pasearse por Londres en minifalda para conocer eso. O sea, que a mí me parece eso muy raro. O sea, quiero decir que... Hombre, yo creo lo que pasa es que desprecias esa movida. O sea, toda la cosa esa de tanto de lo malo como lo bueno. O sea, esa cosa de la salsa o de las rancheras, pues esa cosa de letras y de todo, pues lo desprecias. No es otra cosa. Y después, cuando vas por ahí de gira y te lo presentan unos chicos muy guapos y muy no sé qué, entonces te parece maravilloso y te parece que vibran con eso. Hombre, pues sí, es verdad que no es lo mismo ir a un concierto, oír cantar a las agujetas, sí. Que oírte un disco del Chocolate, pero que te pueden gustar las dos cosas, ¿no? Sí, yo entiendo lo que decía Guille Galván, porque ellos son de un sitio de Madrid, Vetusta Morla, que es Tres Cantos, que es parecido a sitios donde he crecido yo, que yo crecí en Villaviciosa, que son sitios son prácticamente como filas de urbanizaciones de chales adosados, ¿no? Son sitios culturalmente muertos, que son sitios muy cómodos y tal, pero son culturalmente muertos. Entonces, si no ves como el tipo de relaciones, el tipo de gente que hay en los locales de esta música popular, o sea, yo claro que lo entendí, o sea, lo puedes entender en Madrid, claro que lo entendí cuando vas a ver un concierto de Carlos Vives o cuando vas a ver un concierto de Marc Anthony, o cuando entiendes mejor la música popular latinoamericana que si lo ves solo en la MTV. Bueno, yo a Tego Calderón, por ejemplo, lo entiendo mejor en los discos que en el concierto que vi de él. Es que fue muy malo, el de la Riviera la primera vez que vino, malísimo, tío. Sí. Era todo pregrabado, tres bailarinas. No, antes de la Riviera. Antes de la Riviera. Yo el primero que vi fue en una sala, que yo creo que tocó en una sala en Argüelles, me parece que fue. Es en una de estas, lo que era antes el Revolver o algo así, alguna cosa de estas que hicieron o el Copérnico Nova Club. Bueno, o algo así. Sí, pues... Yo lo entiendo mejor en discos, lo siento. O sea, que es que eso tal. Y después hay una cosa que es que ahora mismo tienes todo en todos lados. O sea, que no es que a la tienda de discos de tu pueblo no haya llegado ningún disco de Todd Rundgren, porque en la época de Todd Rundgren, que era en los 70, pues si no llegaba a tu pueblo un disco de Todd Rundgren, pues no lo escuchabas.
o en algún programa de radio raro o en alguna cosa así, pero si no, no. Pero hoy en día, macho, no sé. Es una, bueno, no sé, yo creo que es una experiencia bastante común la de Guille Galván. Por ejemplo, recuerdo que Camilo Lara de Instituto Mexicano del Sonido hablaba de cómo su generación descubrió lo que era la música popular mexicana por sus señoras de servicio, ¿no? Que estaban en la cocina o lo que sea, ya. les ponían música y tal, luego les decían, no, pues hay un sitio ahí que se va a bailar y tal, iban ahí. Parece que es una experiencia bastante generacional de la gente de clase media. Necesitar algún tipo de contacto social para entender realmente, porque yo, como cuando yo tenía 20 años en los 90, lo primero que te hace cuando ves música latina, Juan Luis Guerra y tal, es que te parece chocante, te parece una cosa súper hortera y súper kitsch. Yo luego entré súper rápido, por ejemplo, en Juan Luis Guerra y en Carlos Vives, pero de primeras hay como una distancia ahí, ¿no? Tú no... A ver, sí es verdad, pero hay una distancia, por lo menos en mi época, había una distancia claramente social. O sea, quiero decir, así como hubo en el pelotazo todo una comedura de coco social para que la gente se comprara pisos y para que la gente para que la gente se comprara pisos. O sea, ibas a un banco y la gente te ofrecía piso, coche nuevo y no sé qué y no sé cuántos y un crédito. Sí. Y yo me decían, para estar de alquiler es mejor que tal, que te compres un piso. Y digo yo, sí, pero es que yo con el dinero del alquiler me compro un piso, me compro un piso de mierda y yo necesito espacio para trabajar porque yo además trabajo en mi casa. Entonces, esa cosa es como una gran mentira. Y entonces, toda la mentira esa, había otra gran mentira que era esa, que era la música latina es hortera y la música anglo es guay. Y después volviendo a Radio Futura, que yo siempre, alguna gente dice que yo le digo que Santiago me vio a mí y él me vio a mí tocar y él hizo... y él se dio cuenta en un momento dado, no sé si por verme a mí tocar o no, eso no tiene que ver, pero es que es un hecho eso, pero él hizo su historia, como si... Quiere decir que la música latina no tiene una patente, como no tiene una patente el western. Claro. ¿No? O sea, que no, es que me ha copiado porque ha hecho un western. O sea, ¿qué coño es eso, no? Y además la música latina existía Santana, el King y Nelson, las grecas, o sea, todo eso. Entonces, lo que pasa es que estaba estigmatizada, claramente estigmatizada. Toda la prensa estaba, era estigma. Uno de los chascarrillos que cuento yo siempre todo el rato es que en la portada de Mujer y Sentimiento, en la contraportada, salíamos nosotros y algún periodista dijo: ¿pero estos de qué van? En una mezcla entre Quilapayún y los New York Dolls. Y él lo decía de manera peyorativa. Sí. Pues sí. Eso es lo que vamos. Quilapayún y los New York Dolls. Has acertado. 10 puntos. Sí, pero como tú dices, es una cosa social lo que le pasa a Guille Galván y lo que nos pasó a muchos... No, lo que pasa es que también los artistas tenemos la obligación de ser originales. Sí, no de ser la generalidad de la cosa, porque es que si no merece la pena, ¿no? Pero quiero decir que hay veces que yendo a estos conciertos se ve muy bien la estratificación social. Por ejemplo, yo cuando fui a ver a Damas Gratis, también a una sala de estas de por Moncloa, al grupo de cumbia villera argentino, sí. Hacían 2 sesiones. La del sábado por la noche, que es la que me había enterado yo, pero luego ahí te repartían un flyer que era la sesión del domingo para las domésticas, porque como las domésticas de Argüelles y de toda esta zona solo tienen libres los domingos por la tarde, que es cuando las señoras toman los pastelitos y reciben las visitas, pues tenían que hacer esto. O sea, te das cuenta de que conecta con un grupo social muy concreto. Y a contrario, cuando tú vas a ver, por ejemplo, a David Byrne a las noches del Botánico con entradas a 60 o 70 euros, sí. A mí me da la impresión de que es gente que le gusta la música latina, pero le gusta muy poco mezclarse con el público latino y que está mucho más cómoda en los jardines del Botánico que en la cubierta de Leganés. Ya. Sí, hombre, quiero decir que hay cantidad de posibilidades. Sí. Eso es evidente. Y yo también, a ver, que no me parece, o sea, que todo el mundo tira por su lado y puede hacer lo que le dé la gana y acceder a la música latina o a la música tal, pues de la manera que le dé la gana. Yo no estoy dando aquí unas pautas para acceder a la música y tal,
Pero vamos, pero que sí, de todas maneras, sí, ese tipo de cosas se ven, son bastante graciosas. Yo una vez fui a la universidad a un concierto de música africana, donde tocaban, entre otros, Conono número uno, Ah, sí, estos que estaban muy bien, sí, y, eh, del y Congo, sí. exactamente, y entonces ahí era como una cosa oficial, y entonces había, por un lado, gente, embajadores o gente cercanas a las embajadas de los sitios, era gratis además para todo el mundo, gente de las embajadas de cada país o así, porque había varios países, y entonces ellos iban como vestidos de diplomáticos de Tintín, y ellas, las mujeres de estos, vestidas con telas africanas. Después había eh, la, la, los negros manteros que habían ido, bueno, manteros o no manteros, o que trabajaban en la construcción o lo que sea, pero vamos a ver. Y después, perdón, antes había toda la gente pues de lavapiés y no sé qué, que bailaban mucho y que iban todos también muy con telas africanas y muy con esa movida, y después estaban todos los negros de los países que estaban aquí emigrados, que esos iban todos vestidos de Cristiano Ronaldo. O sea, con una camisa así brillante, súper ceñida, y con pantalones de esos con los bolsillos súper abajo. Entonces, hombre, esas cosas son súper graciosas. A mí me parece muy bien. O sea, pero es como el cambio de cosas, ¿no? El que te esperas que vaya no sé qué. Y los otros, y los que más bailaban y más hacían tal eran los lavapieseros, ¿no? Entonces, pues bueno, era todo bastante gracioso, la verdad. Bueno, pues te voy a pedir que saques una preguntita de nuestra caja de preguntas incómodas Ah, vale. y me la pases para que te la lea. Ah, genial. Pues mira, esta pregunta va sobre la presidenta de nuestra comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su tortuosa relación con la movida, que no sé si has seguido, pero como hace unos meses puso un tuit donde criticaba la cultura juvenil diciendo que era hedonismo descerebrado y que solo era cultura de borrachera y que la culpa la tenía la movida, ¿no? Tuvo ese flash. Ah, Pero era como la típica condena de derechas a los 80 en Madrid. Y luego hace unas semanas pues ha cogido la movida por bandera y ha dicho, vamos a tener si yo soy presidenta en las elecciones, dijo, vamos a tener una movida, pero no será solo una movida cultural, sino también una movida empresarial y deportiva. O sea, la movida ponerla como, sí, como como modo, concepto como global concepto para... global de una economía Sí. dinámica, de un mercado libre con el que el PP se identificaba. No sé qué te sugiere este recorrido y en general Sí, y además he visto como carteles por ahí de que el alcalde y ella diciendo vuelve la movida o no sé qué, unos carteles del Mundo, del periódico El Mundo, o no sé qué, bueno, debió salir ahí. Sí. Pues a mí me parece lo típico de siempre, un descerebre, o sea, que es que, vamos a ver, la movida fue una cosa de socialdemócratas, claramente, o sea, una cosa de socialdemócratas con todas las cosas de las élites de los socialdemócratas y las menos élites de los socialdemócratas. Que por otra parte, lo socialdemócrata no es una cosa demasiado mala. Eso por un lado. Pero después lo ha cogido como bandera la derecha, que me parece alucinante. Y yo creo que eso de haber dicho que era una mierda la movida del turismo de borrachera y todo eso fue un lapsus y un patinazo, porque yo creo que ellos son promovida total. Pero es una cosa de estas como, a ver, sería un poco como en socialdemocracia esta que es nuestra del PSOE, la época de la movida y tal y cual, estos cogieron el pop, y el pop de ellos era Úrculo, que es un horror, y Arroyo también, que Arroyo también me parece a mí es un artista más válido, pero bueno, en fin. Y eso les parecía moderno porque era pop. El pop, cuando vino Warhol a España, moderno, 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 ya no era. Sí, Era sí, sí. bastante antiguo ya. Vale. Entonces, la socialdemocracia española coge y sus artistas son Úrculo y no sé qué. Pero es que luego viene el PP y el artista emblema del PP, por lo menos aquí en Madrid tal, es el Antonio de Felipe ese.
Ah, sí, sí, que sí, es el sí. horror de los Sí, horrores. sí, O sí, sea, sí, sí, sí. Si Úrculo ya es cursi, con unos señores desde atrás con un sombrero de esos que dicen que no se arruga, pero se arruga, un Panamá de esos que dicen que no se arruga, pero se arruga, Sí, muy típico de la época. y entonces después es como, no puede haber algo peor que esto. Pues sí lo hay. Antonio de Felipe, que es Las Meninas y ese rollo, que es espantoso, pero espantosísimo, vamos. Entonces, eso siempre puede venir otro que aún haga una tercera vuelta de la movida y que sea peor aún. O sea, Sí, la pero segunda vez como farsa, ¿no? Como dice la frase de Marx. La primera vez como tragedia, la segunda como farsa. sí, Sí. sí, sí, exactamente. O sea, que es que yo me parece una cosa muy rara. Pero a mí lo que me llama la atención es que en todo, se supone que vivimos en una sociedad abierta, innovadora, que busca todo el rato nuevos paradigmas y desde la movida no hay nadie que lo haya podido superar. O sea, el PSOE sigue en esa mentalidad, el PP se ha apuntado con Esperanza Aguirre y ahora con Ayuso, Podemos presentó a Carmena, que era un tierno Galván 2, y no son capaces de presentar un paradigma cultural. La apuesta cultural que tenemos es esta, algo que sea sustancialmente diferente de la movida. No sé si has pensado... Sí, sí, eso ocurre y ocurre en muchos sitios. Yo me acuerdo ahora, yo hice un artículo para una revista en gallego que se llama Luces y que era como de la relación entre la frontera del norte del norte de Portugal y del sur de Galicia. Y entonces era, bueno, básicamente era Vigo o Porto y tal, ¿no? Y entonces los políticos ahí están muy interesados en las relaciones del norte de Portugal y Galicia y tal. Siempre tal, porque bueno, no deja de ser una cosa vendible y una cosa simpática, o sea, que tiene buen feeling, ¿no? Entonces, en el momento en el que ha habido más relación de Vigo con Oporto y todo en ese sentido, es en la época de la cultura de club. Ah, O sea, Björk iba a Oporto y Björk iba a Aveiro y entonces había disc jockeys que había intercambio de disc jockeys en Vigo y en Oporto, que estaban la gente que ahora organiza el Sinsal y todo esto, y esto no le interesó a nadie darle bola. Y era una especie de intercambio real, pero nadie le dio bola ahí por la zona. Es una cosa rarísima. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la cultura de club no mola, o es una cosa que hay muchas drogas, o hay mucho... bueno, más que en la movida. ¿eh? Más que en la movida. Exactamente, sí, 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 sí. Pero que no es una cosa que se ajuste a lo que ellos, a lo que se piensa. O sea, no es una cosa que vaya un tío con que sean gente de folk que se mezclan, no. Entonces sí les interesaría. Pero eran gente de música electrónica. Entonces, pues no sé, eso pasó completamente desapercibido y era una realidad, vamos. Yo no creo que se estigmatice porque se vea algo donde hay muchas drogas o cualquier otra cosa. Yo creo que sencillamente no se comprende. Yo recuerdo leer en Rolling Stone una entrevista con Fernando León de Aranoa, que es una persona muy próxima a Podemos, les hizo un documental y tal, que decía que a él le encantaba Sabina, pero que el chunda chunda de la electrónica que nunca lo había entendido, que para él era un paradigma cultural que no se entendía. O sea, por ejemplo, yo no habrás visto a ningún dirigente de Podemos ni en una sesión de disc jockey, ni siendo amigo de algún... Creo que se Ya, han quedado en el hip hop. Esa es su última frontera cultural. ya, Y sí, creo sí. que en el fondo la cultura de club es una cosa bastante democrática. Y curiosamente, que eso a mí me hace mucha gracia, la única que ha entendido el glamour y el gancho de la cultura de club fue Soraya Sáez de Santa María, que un día en Colón, ahí con todas las banderas de España, se calzó unos cascos y se puso a pinchar. Y fue una imagen como Es de, verdad, tío, sí, sí, sí. pasó a la izquierda por la izquierda, pero de una manera espectacular, tío. Es verdad, sí, sí. No, es que sí, el baile por el baile nunca lo he entendido mucho la izquierda, ¿eh? Nunca lo he entendido mucho. O sea, nunca lo he entendido mucho. Sí, Lo siento, hay una pero frase de Walter Benjamin que lo citan muchos ensayistas de izquierda, pero esto se les debe haber pasado. Una frase que dice: hay que ganar las fuerzas de la ebriedad para la revolución.
Y yo creo que quien Ya. entiende esto es Ayuso, que es que está Ah. todo el rato con las tabernas, el ya. alcohol, divertirse, el terraceo, todo esto. Ya. No, pero es que además lo que pasa, estamos ya en la cosa de izquierdas y derechas y está toda esta cosa pues de las nuevas beatas y todo eso, o sea que los que ponen ahora normas morales resulta que son los que antes decían que no había que ponerlas. O sea, prohibir normas morales. A ver, siempre es verdad que que todo el fenómeno hippie es un tanto sospechoso y tiene una serie de cosas muy extrañas, ¿no? Quiero decir el domingo venía en El País una entrevista con una escritora que no me acuerdo cómo se llama, francesa, que creció durante los hippies y tal, y entonces, por lo visto, el padrastro se benefició al hermano, que era un hermano gemelo, era un mellizos o no sé qué. Entonces, el tema es que todas estas cosas son unas cosas un poco oscuras. Quiero decir, Le Genou de Claire, la película esta de quién es, de Romer, son dos señores mayores salidos con una quinceañera que van en Mejari, hombre, no me jodas. La rodilla de Clara, ¿no? Sí, la rodilla de Clara. Entonces, quiero decir que después, a mí, Romer tiene películas que sí me gustan mucho, pero es que está como nadie lo veía. O sea, quiero decir que hay una serie de fallos. Curiosamente, cuando los hippies es cuando más se producen películas americanas que desprestigian al hombre del campo. Así. Curiosamente, en los hippies que se acercan al campo es cuando van unos en una furgoneta y se los cargan todos una banda de paletos, pero pasa al nivel de serie B y pasa en Perros de Paja también. O sea, que es que, quiere decir, de campo, pero judíos como Woody Allen, o que, hombre, de verdad, no sé. Salir de Manhattan es peligroso, ¿no? Es una cosa, claro, es una cosa un tanto rara y es una mezcla así un tanto extraña. Pero yo me he ido un poco, ¿no? No, está bien, está bien. Pero el que me voy soy yo con la política todo el rato. Quería volver a la música porque me interesa mucho tu opinión sobre el éxito mayor de este año, Tangana, y es un artista que a mí me suena totalmente movidero, ¿no? Ha dado entrevistas diciendo que sus ídolos son Dalí y Andy Warhol y la estética que tiene, por ejemplo, esto de mezclar cosas cañís con cosas sofisticadas y tal, recuerda poderosamente a la movida. ¿Tú cómo te sientes cuando ves que hay artistas de éxito que usan los ingredientes que había cuando tú comenzaste? Yo estoy bastante de acuerdo con eso que dices de C. Tangana. O sea, a mí el disco ese... A mí C. Tangana nunca me ha gustado mucho. Pero este disco me parece claramente una claudicación. Y una claudicación a la gente que tiene el poder en la prensa y la gente que tiene los gustos en la prensa. Que no pasa nada, son corrientes y yo no digo desde aquí... la gente que le gusta C. Tangana y no sé qué están equivocados porque le debería gustar Víctor Coyote, que es la verdad y la vida. Bueno, eso es un poco verdad, pero vamos. Pero no, entonces eso es completamente estúpido, ¿no? Decir esas cosas. Pero bueno, pero que sí, que parece como que ha hecho un disco con todo el mundo para un poco para redimirse. No sé. Y después, por otro lado, a mí del rollo trap me interesan pues Jan Beef, todas las cosas estas de Purgan que eran una salvajada, todo así como salvajada, ¿no? Y después, y Rosalía. Bueno, más gente, ¿no? Pero que digamos esos dos puntos. Y Rosalía es una tía súper comercial y que no ha tenido que hacer... no ha tenido que hacer jerebeques, bueno, algún jerebeque extraño ha hecho o alguna cosa de estas de, pues sí, de presentación en algunas galas de estas, pero que vamos, yo creo que su música y su cosa es mucho más potente y no sé, y bueno, a mí los primeros versos del Tra-Tra sí. Me encantan, o sea... Bueno, es curioso porque esa canción la compuso a medias con Tangana, con creo. Tangana, sí. No, bueno, y de Tangana este disco me parece una claudicación, pero una canción que me encanta, por ejemplo, que es la de... ¿Tú me dejaste de querer? No,
La de Karim León, ¿no? No, la que canta con los mexicanos, que se llama... Es que yo ya estoy fatal de disco duro. ¿Qué? No, una que dice que a mí me enseñaron a ser un hombre y tal, y ahora Sí, Karim León se llama, ahora me dicen un que mexicano. sí, la de Karim León, que sale Karim León sí. y otro que no me acuerdo cómo... La canción no me acuerdo espectacular. Cómo se llama. Esa canción es preciosa. Sí. Y tal. Una melodía, un ritmillo súper chulo. Sí. Después también... Creo que se llama. Cambia. Que te dicen, ahora cambia. Me enseñaron. A ver, que eso también es un poco falso, porque a los mexicanos seguramente los habrán enseñado culturalmente, los habrán enseñado a ser machitos. Pero Tangana es suficientemente joven para que no hayan educado en un hombre no tiene que llorar y tienes que ser un cobarde, ser un valiente. Más bien lo habrán educado hippies que decían, ¿para qué ser valiente? Hay que ser un cobarde, ¿sabes? Entonces hay un poco esa cosa. Y bueno, y yo después lo he oído unas cuantas veces y algunas canciones me parece que no me gustan nada y hay otras que... Yo hace poco hablaba con Juanjo Javier de Huesca. Ah, sí. De los mestizos, ¿no? De los mestizos y me decía que... Le decía yo, es que joder, la canción del niño del Chesa, de la rumba esa, digo yo, es que parece una rumba... como una rumba del montón. Y dice él, pues eso es lo bueno. A lo mejor esa canción, dice, esa canción parece que la has oído muchas veces, pero en realidad no la has oído. Y a mí ahí me medio convenció, pero no es un disco que me parece un poco de claudicación. A mí la del Niño de Elche me parece de cara B del chaval de la Peca, ¿eh? O sea, que me parece como muy Hombre, también hay una cosa ahí que es que eso lo hace Rosalía cantándolo ella. O sea, aflamencándolo ella. No que lo aflamenque otro, que venga detrás. ¿Sabes? Quiero decir que sí. Quiero decir que yo hice una guajira flamenca en el disco de Pueblo y de Río, que es La tragedia de Valvanera, que es una letra popular, y yo hice una cosa flamenca a la medida en que yo podía hacerla, la cantaba como no podía hacerla. Pero yo no me traigo, para hacer esa canción, no cojo, digo yo 2 frases y me traigo a José Mercé. O sea, me parece que hay que arriesgar un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece un poco para un disco un poco para, aunque ya te digo, aunque hay canciones que están bien, me parece un poco un disco para contentar a no sé a qué, o sea, a una audiencia demasiado madura. Sí, o sea, como una audiencia de Cenet. Sí, este es el disco, El trap fue para mucha gente una ruptura generacional, como esto, a partir de aquí ya no lo entiendo, pero en este disco los ha recuperado. Yo creo que simplemente lo que ha querido siempre es ser una estrella pop y ha pensado que este era un camino y realmente tenía razón, claro. Hombre, y después hay cosas que molan de las cosas guarras. O sea, quiero decir que el trap, yo oigo Cocinando Filete de Jan Beef y la otra chica que no me acuerdo ahora cómo se llama. Zoe será, ¿no? Sí, igual era Zoe, sí. No sé. Y oyes esa canción y es como una colgadura y de repente es como Cocinando Filete y tal y mola porque sí, porque le da una dimensión de gamberrada y como de agresivo, de cosas así, ¿no? Pues si vamos a tener que frasear como Sabina, pues entonces, pues bueno, pues entonces no es ninguna cosa nueva. Sí. Bueno, es que Young Beef realmente viene del lumpen. Quiero decir, si te metes en YouTube puedes encontrar un programa de televisión donde está en el banquillo por una trama donde estafaban a señores mayores con no sé qué, poniendo su carnet de identidad para pedir créditos o algo así. Y eso, bueno, pero te iba a preguntar, te iba a preguntar, bueno, quiero recordar que te pregunto mucho sobre la movida, que has escrito un libro muy recomendable sobre la movida que se llama Cruce de Perras, si no recuerdo mal. Sí, Cruce de Perras. Y que te daba mucho la sensación de estar ahí, ¿no? Con historias cotidianas donde se veía muy bien cómo era, a mí me dio la impresión de que se veía muy bien cómo era el día a día en la movida. Recientemente se ha publicado otro libro que me ha dado esa misma sensación, que se llama La imagen secreta, de Montero Glez. Y hablaba un poco, él hablaba como de su experiencia, y hablaba, digamos, en tono ensayístico, no como el tuyo, que era de ficción, ¿no?
pero hablaba un poco del fetichismo de la movida con los chunguitos. Decía que cuando los ve, eran los chunguitos, ¿no? Los que fueron a la Edad de Oro. Creo que sí, Los sí, sí, chunguitos, sí. sí, Bueno, que los que se sí, pusieron de sí, moda, que sí, decía que le daba la impresión de que los habían cogido como decir, nosotros decidimos de todo esto qué es lo que vale y hemos decidido que los que hacen ah, gracia son los chunguitos y hay aquí un espacio que los trataban como una especie de mascota de la modernidad. ¿Tú sí. crees que esa impresión es correcta o no? Eh, Tú vives en el barrio en Caño Roto, ¿no? Que es un sí, barrio muy rumbero. yo ahora Sí. estoy viviendo allí por Caño Roto, sí. Y pues, no sé, algo de eso hay siempre en todas las épocas, ¿eh? Quiero decir que siempre pasa eso. Quiero decir que de repente en el, en, cogen a alguien como de la cosa popular para ensalzarlo, aunque no, aunque siempre hay un punto kitsch en ciertas cosas que cuela. Quiero decir, siempre hay una no es exactamente. Siempre hay alguien que se coge, que el colectivo gay coge así como que le concede el privilegio de arroparlo. Siempre hay alguien folk que coge un hortera folk para arroparlo. Normalmente siempre suele ser alguien mayor. Siempre, en literatura también pasa. Por otra parte, lo de Montero Glez, yo no ese libro no lo he leído. Montero Glez me gusta bastante, es muy crack. Sí, Montero Glez es muy bueno. Y mi libro, que voy a hablar un poco de mi sí, habla libro. de tu libro. No, mi libro es que era una cosa que va muy pegada a la realidad, pero en realidad tenían con nombres reales, pero estaba montado como cuentos, era ficción porque había cosas, las historias en definitiva eran como mezcla de una cosa y otra, pero había un relato ahí. Y lo que me di cuenta yo hace poco, porque me lo dijo un tipo al que le regalé el libro, que decía es que este libro me mola porque habla no solo de Madrid, sino que habla de un peluquero gallego, de unos que se fueron a un bar que pasaron por un bar de Burriana y otros de no sé qué. Y después yo me di cuenta de que sí que eso, en cierto sentido, en ese libro sale, digamos, España. Quiero decir, sale España y sale las capitales y sale también la cosa de carretera y la cosa como de... no sale solo el glamour de la movida. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que, bueno, que tiene validez, ¿no? Sí, bueno, ficción puede ser ficción anticipatoria, no, no podemos descartar que acabes en la misma residencia de ancianos que Santiago Serón, ¿no? Que creo que Sí, era... sí, sí, bueno, eso en realidad era una cosa como decir, bueno, vamos a hacer un cuento sobre Auserón y la música latina, yo no sé qué, y entonces además también como yo también le tengo mucho respeto a él y a Radio Futura, como he dicho antes, pues de repente me pareció que lo mejor era ponerme yo a parir, o sea, ser yo el bobo y el Así, tonto del claro. relato, y entonces a la vez despotricar contra él y hacer determinadas cosas que yo, desde mi situación de viejo, porque como era una cosa del futuro, desde mi situación en el futuro y de Matao, de 70 y tantos años, pues estaba ya completamente volado. Entonces fue un poco así. Y hubo gente que dijo, no, es que eso es una revancha que tú... No es una Revancha. revancha, era como una especie de ficción y además yo seguía siendo el mismo burro y el mismo estúpido que en mis momentos más puristas que los he tenido y que a veces también han hecho que mi carrera no fuera entendida. Quiero decir, yo después de sacar Mujer y Sentimiento el primer disco, pues el primer disco de Los Coyotes, el primer LP, pues y sacamos Las Calientes Noches del Barrio. Ramón Godes, por ejemplo, estaba completamente en desacuerdo de tirar por esa línea, aunque colaboró en el disco y todo eso, pero decía, joder, pero vamos a hacer una cosa más
que tenga no una ruptura, porque vas a hacer una ruptura. Yo, pues porque no sé qué y tal. En ese sentido digo que los arrebatos esos, pues muchas veces han ido en contra de mi carrera desde el punto de vista comercial. Vamos. Bueno, pero tú es que eras muy fan de Prince, según recuerdo, y Prince era un artista muy de hacer un disco, de hacer rupturas cada 3 meses, ¿no? Claro, sí, también era eso, sí, pero también quiere decir, no es lo mismo dirigirte o sea, los artistas americanos tienen a todo el mundo de público. Claro. Los artistas españoles o portugueses o belgas, pues tienen un arco menos reducido. Ellos ya tienen los amplificadores puestos para que suene. Después a lo mejor lo rechazas, pero vamos. Tú haces música moderna, pero muchas veces con referencias del folk, yo qué sé, por ejemplo, citas la música sertaneja esta de Brasil y este tipo de escenas folclóricas. Ahora hay una especie de revival folk, bueno, una cosa un poco extraña que yo no acabo de entender y que hay que ir caso por caso de los músicos, pero esto igual que cuando los planetas cogen el flamenco, el Niño de Elche moderniza ciertas cosas de flamenco, o lo que hace Rodrigo Cuevas de coger canciones folk Sí. y las hace, que se vende muchas veces como vanguardia, los artistas lo venden muchas veces como vanguardia, pero que no es vanguardia en absoluto. No sé si me estoy explicando en lo que... Sí, a ver, es que... sí, bueno, es un poco el fenómeno Martirio. Martín es una chica que canta muy bien, que hace canciones que a veces están bien, pero que, bueno, Martirio es de mi edad, o sea que es una señora, como yo soy un carcamal, pues eso. Pero que quiero decir que a mí es que la cosa esa tan kitsch y tan fallera, no me mola mucho. O sea, el cantar cantar sevillanas con una peineta pop, es que el pop ha hecho mucho daño, tío. El pop ha hecho mucho daño. El pop tuvo su momento, tuvo su tal, pero se está estirando más que la movida. Además, lleva más estirado que la movida, el pop. Pero ¿qué mierda es el pop? ¿Qué mierda es el pop? Unas tiendas que sacan una vaca a la calle, el pop es las meninas, macho, esas que ponen en Madrid, que es el espanto de los espantos, que más vale poner la estatua de Simón Bolívar, macho, en el centro de Madrid que las meninas. O sea, es mucho más bonito y mucho mejor, mucho más moderno y mucho más de todo, vamos. O sea, es que no jodas, las meninas es el espanto de los espantos, es como una cosa de tienda de cuarta, de señora que se cree que tiene gusto, que se tiene buen gusto y no lo tiene en absoluto. O sea, es una cosa horrorosa. Entonces pasa un poco eso. Entonces yo desde el punto el punto ese pop de Rodrigo Cuevas, que me cae muy bien y que parece que canta bien, vamos, que parece que canta bien, no, perdón, que canta de puta madre, ¿me entiendes? Pues yo no lo entiendo mucho porque me parece... O sea, no es que me parezca que sea transgresor, porque no es transgresor en absoluto. O sea, quiero decir que eso es como, no sé, decir... bueno, en fin, no sé. Poner una cosa de la Virgen, pues no es transgresor, ya, lo siento. O sea, ya se hicieron colas los guerrilleros de Cristo Rey en el año 70 y tantos con la película esa de... no sé qué, de Je te salve Marie o una de estas, o no me acuerdo. Dios te salve María. Sí, o algo de una de estas, ya hicieron colas ahí. Ahora sí. mismo ponerse de Virgen o ponerse de Cristo, pues tampoco es una cosa transgresora. Bueno, de hecho es un topicazo. Es un topicazo. Desde Madonna, por evidentemente, ejemplo, sí. es un topicazo. Con lo cual, a mí me parece un poco topicazo el pop. Ya. Entonces, cualquier cosa así, pues no sé. Y además, siempre se hace desde un punto de vista un poco de jiji jaja, que impide que te ponga, además. Quiero decir, Prince a mí me ponía. Yo lo veía con ligueros y me ponía. Sí. Cuando eso ya es como, no, pero es de broma. Es un poco, no sé, a mí me chirría un poco. Y insisto, el pop me chirría bastante. O sea, el pop me chirría bastante. Otra cosa es que hacer un cómic no es pop. Hacer un cómic es como se han hecho caricaturas toda la vida y se han hecho en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Pero esa cosa de pop y lo kitsch y lo pop y no sé qué, ya me parece que está agotadísimo como cosa plástica y como cosa
estética, vamos. A ver, pues te he preguntado por Zetangana, no quiero preguntar solo por gente cool, que me gustaría saber cuál es tu opinión de Omar Montes, que no sé si le has seguido mucho. Omar Montes, sí, Omar Montes, bueno. Omar Montes, Omar Montes, no he oído muchas canciones de él, pero no me gustan demasiado. No te gusta, no. Que te falla, demasiado estandarizadas, poperas, lo mismo. Sí, demasiado a caballo de otras anteriores. Sí, eso también me dijiste de Marc Anthony, ¿no? Que te gusta, pero que en directo le veías como demasiado estandarizado, ¿no? Sí, pero que no. Omar me parece que hace cosas que ya están hechas en reggaetón y que es como repetir la fórmula. O sea, como vamos a hacer, aquí tenemos un chaval y vamos a repetir cosas. Me parece un poco repetir la fórmula. Lo de Marc Anthony me pareció una cosa del directo, me pareció una cosa que en el directo que tenía mejores arreglos que en directo había hecho una especie de sopa entre las canciones más salseras y las canciones más románticas para igualarlas todas. Y eso a mí en ese momento no me gustó. A mí Marc Anthony me gusta bastante y a lo mejor viene con otra banda dentro de 2 años y me gusta. Sí, pero vamos, es una cosa un poco así, una cosa un poco, no sé. Pero tiene que ver con esto que dices del pop, que el pop en el fondo es el crossover, encontrar el punto medio y al final en el punto medio a veces es tierra de nadie y es una cosa un poco insulsa, ¿no? Tanto a la hora de buscar el sonido de un concierto como a la hora de componer, como de tal, como de hacer... Sí, meninas, es una cosa que al final pasarlo todo por un filtro así es un poco rollo. Yo he visto hace poco el documental de los Pogues, de Shane McGowan, y yo estaba viendo el documental, me parecía bien y tal y cual, y al final le hacen un homenaje. Y entonces, a un tío, yo no sé cómo él, vamos, está bastante hecho polvo y tal, pero vamos, a un tío que inventa una fórmula que es, ha habido más, pero vamos, él tiene una fórmula que es hacer el punk folk, con instrumentos folk, ¿no? Entonces coge un acordeón, coge una flauta no sé qué, coge el pandero, coge no sé qué, y lo hace, en vez de hacerlo como los folks, que es pronunciando y haciéndolo bien, pues lo hace como punk. Vale, pues le hace un homenaje y entonces todo eso se convierte en pum, cha, pum, y 400 tíos dando el mismo acorde con una guitarra eléctrica. Eso es hacerle una putada al tío. O sea, eso es hacerle una putada al tío. A mí si me hace un homenaje tocando Cumbia de Milagro, una banda rockera, y diciendo pum, cha, vivo de milagro, pum, cha, yo me muero. Me da una vergüenza que me muero, porque la gracia de esa canción es que tenga ritmo de cumbia y que tenga un xeitiño, ¿no? Sí, y yo creo que a este le ha pasado un poco igual, ¿no? Entonces, que es, claro, que tus canciones, a ver, en los grupos de rock tiene bastante que ver la formación. O sea, bueno, pues como en las cuartetos de cuerda para tocar en un salón o lo que sea, ¿no? Es una cosa de formación. Si esa orquestación la mandas pa'l pedo, pues bueno, pues sí, pero... No sé, me parece una cosa muy rara eso. Y me parece una cosa que le quita, que es como coger algo y quitarle la gracia. Entonces, sí, eso siempre es un poco una putada. Hay veces que hay veces que es verdad que hay que darse a la gente masticado un poco para acceder a públicos más así. Evidentemente, pues los Residents tendrían que dar la cosa un poco más masticada para ser más populares. Pero hay veces que no hace falta tanto, ¿eh? Bueno, pues para acabar te voy a hacer una última pregunta que es sobre en qué estás trabajando y en qué ocupas tus días creativamente ahora. Pues ahora mismo estamos tocando el disco de las comarcales por ahí, tenemos una gira de estas de la AIE, estamos haciendo así unos bolillos por ahí y bueno, vamos a seguir pues tocando un poco por ahí en garitos y esas cosas, en la medida en que todo esto se relaje y podamos ir tocando ir tocando con más gente y eso, pues si no sale rentable. Y después estoy trabajando en proyectos así de cosas de ilustración y esas cosas y bueno, y tengo ahí que estoy medio con unas cosas de un cómic nuevo que saqué en pandemia, lo de Días de Alarma con Salamandra y bueno, igual hay algo ahí más de que vaya a hacer y tal. Que fue bastante exitoso.
Sí, me siguió bastante gente en Instagram. Hace poco estuve en Málaga y me dijo un tío, joder, yo seguía todos los días lo de Instagram, lo de las tiras y tal. Sí, fue bastante bien y el libro más o menos se ha ido vendiendo. O sea que eso me pareció que era buena idea. Bueno, pues muchas gracias por estar Gracias aquí, a ti. Víctor. Muchas gracias a la gente que nos escucháis y os recomiendo darle una escucha a las comarcales y también al cómic Días del Arma. Gracias.